Conceptos cuantitativos. Los conceptos cuantitativos también se llaman conceptos métricos y también se llaman magnitudes y no tienen correspondencia con el lenguaje ordinario. Fue una invención de la ciencia. Gran parte de la revolución científica del siglo XVII consistió en la introducción y el uso sistemático de los conceptos métricos de la física, que durante 2000 años anteriores había estado basada en los conceptos cualitativos. Aristóteles habla de las cualidades que tienen los objetos al caer, mientras que Galileo ya empieza a hablar que debe haber una metrización, se debe medir. Los conceptos métricos asignan números reales a los sucesos o a los objetos. Los conceptos métricos como masa o tiempo, que asignan números reales a determinados objetos, se llaman magnitudes escalares, y entonces aquí vamos a hablar de magnitudes escalares. Entonces se da las relaciones de coincidencia C y las de precedencia P que vimos en el ejemplo anterior cuando estábamos viendo los conceptos comparativos. Ahora vamos a hacer que los conceptos comparativos se vinculen a los conceptos cuantitativos. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos por hacer estas definiciones. Si X coincide con Y, entonces ¿cómo lo vamos a transformar para que sea en términos numéricos? Decimos que ahí se ha metrizado una casi serie cuando a cada elemento se le asigna un número real S de X. Esto es una función. Entonces a cada número se le asigna una funcioncita. Entonces, si coincide, se dice que S de X es igual a S de Y. Eso es lo que hacemos en ese caso. Entonces, S de X es igual a S de Y. Ahora bien, si es menor, es decir, en el caso de la precedencia, cuando tenemos dos elementos, se le asignan unos números S de X y S de Y, de tal forma que S de X es menor que S de Y. ¿Sí? Entonces, así es como se le asocian números reales a una definición que hicimos de comparación. Entonces esa relación de coincidencia son unos numeritos que se le van a asignar a cada uno de los elementos y que se van a comparar. Si son iguales, pues los números son iguales, y si son precedentes, el número será más pequeño que el otro. Entonces así cualquier función que asigna a todo elemento un valor numérico se dice que constituye un concepto cuantitativo o concepto métrico. Y de la misma forma sucede en sentido contrario. Si yo tengo dos funciones S de X y S de Y que son iguales, puedo decir que esos elementos son coincidentes. Y si tengo un elemento que tiene una asignación numérica de SX menor que la otra asignación numérica que es Y, puedo decir que ese número precede, que X precede a Y. O sea, estamos haciendo un homomorfismo entre una relación, entre un concepto de comparación con unos conceptos de números reales. Entonces miremos qué pasa con el concepto métrico de la masa. Entonces ahí tenemos una definición que dice que para cada mx, cada masa de x quiere decir que a un objeto x le hemos asignado un número m de x que se llama la masa en gramos, así lo llamamos, eso es un nombre que le pusimos. La masa en gramos de objeto de x va a ser m, la función m de x. Entonces, cuando tenemos dos elementos x y y los dos balancean la balanza, es decir, los platos se mantienen en equilibrio, decimos que m de x es igual a m de y, o sea, el número que le corresponde a x también le corresponde a y. Ahora bien, si un cuerpo físico consiste en dos elementos x y y, cuerpo físico lo vamos a llamar z, que no tienen partes en común, sino que se conforman exhaustivamente, que los dos conforman exhaustivamente a z, es decir, que x y y van a ser, entre los dos van a completar a z, eso quiere decir que se conforma exhaustivamente a z. Entonces cuando lo colocamos en una balanza, si colocamos z a un lado y x y y al otro lado, van a quedar balanceados.
Entonces aquí en términos lógicos le vamos a decir que z es la junta de x y y. Entonces decimos z es igual a x junta y. Cuando lo pasamos a términos numéricos, me dice que la masa de la junta de x y y, que es z, va a ser igual a la masa de x más la masa de y. Entonces nosotros podemos tener un platillo donde colocamos la masa z, sabiendo que la masa z es igual a la masa x unida a la masa y. Entonces me da que la masa z es igual a la masa de x más la masa de y. Ahí tenemos una aplicación de comparación unido con aplicación en el mundo de los reales. Entonces, este es el invento que permitió hacer esta construcción de la masa. En Sèvres, en Francia, hay un lugar donde hay una masa que se llamó 1000. La masa se llama 1000. ¿1000 qué? 1000 gramos. ¿Sí? Y se llama la masa acá. Entonces, esa es la definición operacional. Tenemos una masa, que está en un lugar determinado, y esa masa la podemos comparar con cualquier otra masa en cualquier parte del universo. Entonces va una persona y copia esa masa y la coloca en una balanza, y si están iguales ya se puede decir que esa masa nueva también se llama 1000 gramos. Ese es el nombre que se le puso, ¿no? El nombre de 1000 gramos. Ahora, si tengo dos masas con la misma cantidad de masa, y las dos, al colocarlas en una balanza y al medirla con la masa de 1000, pues, y me quedan equilibradas, quiere decir que esas dos masas son exactamente la mitad de la masa grande. Cada una entonces mide 500 gramos, y así sucesivamente uno va empequeñeciendo las masas para tener la suma de la masa total, ¿sí? Entonces esto depende de la sensibilidad de las balanzas. Entonces aquí estamos hablando de objetos que nosotros podemos manipular con las manos, ¿sí? Otros objetos mucho más pequeños o mucho más grandes tendrán otra manera. Entonces, si tenemos que x coincide con y, entonces la masa de x va a ser igual a la masa de y, como está acá. Si x balancea con y, entonces la masa de x es igual a la masa de y. Y aquí completamos con la coincidencia. Y en la precedencia, pues, ¿qué vamos a tener? Que si tenemos dos masas pequeñas, de tal forma que al compararla con la masa grande, las dos hacen contrapeso contra esa masa grande, quiere decir que estas masas pequeñas son más pequeñas que la masa y. La masa de x es más pequeña que la masa y, y con eso cumplimos con la formalidad de la comparación. De esto, pues, tocará hacer unos ejemplos más concretos, pero ya podemos decir que el concepto métrico de masa se puede resolver a partir de las comparaciones, y que lo que nos da el punto para poder hacer esto es que tenemos un objeto específico llamado kilogramo por prototipo internacional, que sirve de estándar y que le asigna un valor de 1000. Entonces la masa de acá es 1000. O sea, el centro de todo esto es que tenemos un concepto científico en el que todos nos hemos puesto de acuerdo, y es que existe una masa que se llama 1000, y esa masa existe físicamente en un laboratorio donde tenemos estos elementos, y cumple, y hacemos cumplir, o hacemos que esas comparaciones que hacemos entre elementos físicos que son de tipo de ordenamiento no métrico, lo podamos entonces ya darles unas unidades, porque vamos a comparar ahora sí cada uno de esos elementos, cada una de esas masas, con respecto a una masa que existe en un lugar y que nos permite darle valores, y con eso ya empezamos a medir. Con esta medición nosotros entonces ya podemos decir, nosotros estamos en capacidad de mirar cuáles son las relaciones que existen entre unas masas y otras, y las podemos comparar numéricamente, y que eso va a ser el trabajo que vamos a hacer
en la semana siguiente.